Me parece que podemos saludar ya a Marcelino Blanco, responsable de Planificación Patrimonial de Ambank España. Buenas tardes. Hola Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucháis ahora, no? Sí, ahora sí. Marcelino, queríamos aprovechar, ¿no?, esta excusa de la temporada de resultados de las grandes empresas tecnológicas para poner un poco el foco en la fiscalidad, en los impuestos, ese debate que sigue siempre abierto, ¿no? Y sobre todo ahora con la reciente tasa Google, ¿no?, que nos hacía mirar en España pues un poquito de nuevo a estos asuntos. Tú que eres experto fiscal, cuéntanos cuáles son las diferencias, cómo tributan estas grandes empresas internacionales y cuáles son las diferencias, por ejemplo, con compañías nacionales como un Mercadona o como un Inditex. Vale, bueno, básicamente una empresa española que tenga su negocio en España, pues va a tributar en el impuesto sobre sociedades al tipo general del 25%. ¿Qué es lo que ocurre si comparamos este esquema de tributación con lo que sucede con las grandes empresas multinacionales? Pues bueno, que hasta ahora, y digo hasta ahora porque ahora comentaremos que sí que se ha dado algún paso y se ha tomado alguna medida, hasta ahora los grandes grupos multinacionales lo que hacían era estructurar el grupo empresarial de manera que mediante gastos, repercusión de gastos o contratos simplemente de comisión por compraventa o determinados pasos de trasvase de ingresos desde un país con alta tributación, como podría ser el nuestro, siempre y cuando consideremos que un 25% en el impuesto sobre sociedades es alto, lo que se hacía era diferir o derivar ese tipo de beneficios que se obtenían en España a otros países donde la tributación era y es mucho más baja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el negocio de esas multinacionales aquí en España apenas tributaba y apenas tributa. Y hablo en pasado y hablo en presente porque sí que es verdad que se están dando pasos para que esto no suceda. Se están dando pasos tanto a nivel global, a nivel europeo, como a nivel más micro, ¿no? Más de nuestro país, más de España. Concretamente en España, pues se ha aprobado la tasa Google, la famosa tasa Google, que ya entró en vigor en el mes de enero y que aplicaría a las empresas que a nivel global tienen un volumen de facturación superior a 750 millones de euros y que por el comercio que intermedian aquí en España o servicios de marketing y demás, pues tienen que pagar la tasa aquí en España, ¿no? Pero yendo un poco más allá, yendo un poco al plano europeo, sí que hay movimientos ya. Está la directiva ATAD o BEPS, que ya es una corriente que empieza a tener en cuenta pues en la consideración de que las empresas deben tributar en los países donde obtienen los ingresos. Y en este sentido, pues sí que se han aprobado medidas, por ejemplo, una limitación a la deducción de gastos financieros, de manera que las filiales de un grupo multinacional no pueden contabilizar hasta un determinado volumen de gastos. También se están tomando medidas en relación con la transparencia fiscal internacional, de manera que el tener participación en sociedades en territorios de baja tributación, siempre y cuando no se deban a un motivo económico válido, pues también estén penalizadas. También se están empezando a penalizar fiscalmente los cambios de domicilio. Y yo creo que esto es una tendencia que acabará, ojalá, y digo ojalá porque eso pasa porque los países cedan parte de su soberanía, o debería acabar en una fiscalidad única en toda Europa. No sé si nos puedes explicar un poquito más, porque el tema impositivo parece siempre que es como difícil, ¿no?, de entender, por aterrizarlo un poco para nuestros espectadores. ¿Cuáles serían estas, porque mencionabas antes lo de los desvíos, lo de los apuntes contables? Hay una serie de prácticas, ¿no?, que han hecho las compañías durante este tiempo, que desbordan al final la capacidad de los estados, ¿no?, para ir a por ellas. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que, por ejemplo, imaginemos una gran multinacional que establece su sede en un país europeo donde la tributación en el impuesto sobre sociedades es baja, y lo que hace, en lugar de crear filiales en todos los países europeos y que sean esas filiales las que materialmente vendan mercancías o vendan bienes, lo que hacen es firmar unos contratos de distribución con esas filiales, de manera que lo que se acuerda es que como ingreso tendrán pues un porcentaje de las ventas que hagan, ¿no? En lugar de llevar todo el beneficio que se obtiene por la venta de un bien, por la diferencia entre el coste de producción o el coste de adquisición y el coste de venta, en lugar de llevarlo a los distintos países, lo que hacen es llevarlo a ese país con baja tributación, y lo que hacen sus filiales es tributar por un margen muy pequeñito del beneficio. Esto también
se hace pues o se hacía, porque cada vez se revisa más, con los contratos de prestación de servicios entre una matriz multinacional y sus filiales. De manera que se establecían contratos de prestación de servicios que se consideraban gasto en las filiales, de manera que parte del beneficio pues iba a esas sociedades que estaban establecidas en territorios de baja tributación. Todo esto, ya digo, que la tendencia actual es revisarlo y que se vaya acabando, se vaya poniendo límite a esto y que realmente los ingresos tributen en los países donde se generan. Y ya digo que hay directivas que ya se están aprobando y que yo creo que a medio plazo tendremos más medidas tendentes a este fin. Claro, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en un territorio como Europa? Miramos siempre pues a Luxemburgo o a un Irlanda, ¿no? Y aunque la tendencia sea lo que tú dices, ¿no? Tributar donde se generan los ingresos, claro, esta serie de modelos de tributación beneficia a esas economías, ¿no? Por eso tenemos a esas tecnológicas, por ejemplo, en el caso de Irlanda. Entonces, ¿cuál es la resistencia o la lucha en el seno, ¿no? de los países? Porque me imagino que a nivel de política y de encaje fiscal hay que hacer encaje de bolillos. Claro, el eterno debate siempre es que solo, lo que se nos dice es que solo miramos un poco a las liquidaciones tributarias, ¿no? Y hay que mirar un poco más allá, porque la política fiscal o parte de la política fiscal también son pues la creación de empleo, la creación de riqueza, las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores y demás. Entonces, estos países como Irlanda o Luxemburgo, que tienen un impuesto sobre sociedades más bajo, lo que alegan, no sin cierta razón, es que, aunque en el impuesto sobre sociedades los tipos sean bajos, también hay cotizaciones a la seguridad social y también están creando empleo, dando trabajo a personas que, al fin y al cabo, pagan impuestos en esos países. Entonces, aquí la clave está en que seamos Europa también para la política fiscal y que haya una soberanía fiscal. Lo que pasa que claro, decirle a los países que tienen que ceder su soberanía fiscal para que haya un único marco tributario en Europa, pues yo a día de hoy lo veo bastante complicado, aunque yo creo que acabará ocurriendo. ¿Y qué me dices de esa tasa Google, de la que mencionábamos al principio? Porque lo hemos visto, bueno, me parece que era hace un par de semanas, ¿verdad? El sábado 16 de enero. Sí, una tasa que se quería en principio que fuera internacional, muy en el marco de la OCDE o al menos en el marco europeo. Bueno, finalmente de momento se quiere alcanzar, ¿no? Como esa homogeneidad, pero todavía no llega. Y tenemos países como España que han dicho, bueno, pues me lanzo. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que al final, si no se toma una decisión a nivel europeo, la tasa Google pues va a quedar muy limitada. Pero bueno, y ya digo que afecta únicamente a aquellas multinacionales que hayan superado la cifra de facturación de 750 millones durante el año anterior, ¿no? Entonces, pues seguramente aplique a alguna entidad financiera y a las grandes distribuidoras de productos. Pero yo creo que esto tiene que ser algo acordado en el seno de la Unión Europea, igual que el impuesto sobre transacciones financieras que se ha aprobado aquí en España, que aplica a las compras de acciones de empresas que hayan capitalizado más de 1.000 millones durante el año anterior. Pues bueno, ya estamos viendo cómo hay determinados clientes de entidades financieras que ya no quieren comprar acciones cotizadas en España y se van a abrir cuentas en otros sitios donde a lo mejor la comisión de custodia que se les cobra es menor y además no tienen el sobrecoste de la compra de acciones españolas. Porque también es verdad que el impuesto sobre transacciones financieras aplica sobre la compra de valores españoles con independencia del país desde donde se compren. Pero ya están discriminando entre si esta acción es española o no es española para ahorrarse el impuesto. Entonces, yo creo que tiene que ser una acción coordinada a nivel de todos los países. Si no, no tendrá éxito. ¿Y qué me dices de algún otro debate de los que se genera en torno a los impuestos en nuestro país? Porque también cuando vemos noticias, ¿no? De Inditex ha pagado no sé cuánto en impuestos o bueno, pues la empresa que sea. Pero también hay un poco esa visión o ese debate social. No sé si es falta de conocimiento, falta de información o bueno, ¿no? Que estos temas, como decíamos al principio, son difíciles. Por ejemplo, ¿es cierto que las grandes empresas pagan menos impuestos que en sociedades, por ejemplo, que en pymes? Esas visiones que a veces también se hablan desde la política, ¿no? Desde ciertos sectores. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito hay en todo esto? Yo creo que no, porque el esquema de liquidación del impuesto sobre sociedades a día de hoy es relativamente simple. Iba a decir muy simple, pero mejor dejarlo en relativo. La liquidación del impuesto sobre sociedades parte del resultado contable de las compañías y a partir de ahí hay una serie de ajustes que se llaman ajustes extracontables, que es una diferencia entre los criterios fiscales y los criterios contables, que eso afecta a todos los contribuyentes.
y luego se aplica, sobre esa base liquidable, se aplica el tipo impositivo del 25%. Y luego hay una serie de deducciones que cada vez son menores. Hay una que es muy importante, pero porque como no hay gasto tampoco llega a tener el calado que debería tener, que es la deducción por I+D. Y luego hay cosas tan curiosas como que se incrementa o se facilita la deducción por producciones cinematográficas, en lugar de fomentar también la de I+D, ¿no? Pero básicamente el esquema de liquidación es el mismo. Ahora bien, también es verdad que las grandes empresas, cuando tienen filiales en el extranjero, pues cuando repatrian el dividendo de esas filiales, pues tienen mecanismos para evitar la doble imposición. Entonces, sí que es verdad que si tenemos en España compañías cuyo principal resultado viene de entidades de filiales en el extranjero, la tributación que tienen aquí en España es mínima. Eso sí que es verdad. Pues Marcelino Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta pequeña clase de 10 minutos para conocer un poquito más cómo funciona todo esto de los impuestos. Hasta la próxima y gracias.